Buenos días, maestro y compañeros. Mi nombre es Olivia Valdés y mi tema a presentar es la conducción de la enseñanza mediante proyectos situados. Como primer tema tenemos orígenes y supuestos educativos del enfoque de proyectos. El autor Noble nos remonta históricamente a que el término proyecto se utiliza por primera vez en Italia en el siglo XVI al XVIII, en lo que fue en los campos de la arquitectura y el arte, que comienza por la preocupación de hacer profesionalmente una ocupación. Se liga la teoría y la práctica mediante una actividad constructiva. Howell en 1830 nos ubica este término en Moscú, en Rusia, en una escuela comercial e industrial donde se capacitaban ingenieros y artesanos. Para los autores Knoll y Peronov, a finales de los años 60 del siglo XX, el método de proyectos renace como una alternativa a los formatos convencionales de seminarios y cátedra. Los principales autores de este método en la educación son Debye y Kilpatrick. Hoy en día la sociedad contemporánea le exige a sus alumnos que no solamente el conocimiento se quede en las escuelas, sino que tiene que ir más allá, que ésta se aplique en la cultura, política, deporte y en la realización de proyectos de vida. El aprendizaje por medio de proyectos es un aprendizaje eminentemente experiencial. Quienes apoyan también el uso de proyectos en la educación son el Center for High Education Development, Frida Díaz Barriga, Johansen, Colander y Guziel y Mackenzie. El enfoque de proyectos no es el único método de aprendizaje, hay más, como vienen siendo el aprendizaje basado en problemas, enfoque a aprender sirviendo en la comunidad, aprendizaje cooperativo, simulaciones situadas, participación tutelada en investigación, formación a través de la práctica in situ y análisis de casos. Para Debye, el proyecto debe de ser de un conocimiento continuo entre el entorno físico y social con las necesidades, intereses, experiencias y conocimientos previos del alumno. Hay que tener una planeación cooperativa y negociada entre los actores, sobre todo los profesores y los alumnos. El proyecto tiene que ser una enseñanza centrada en proyectos situados. Esto quiere decir que tienen que estar en un mundo real, no en los contenidos de las asignaturas tradicionales, que no solamente se quede en el papel, sino que el proyecto realmente te sirva en tu vida diaria. Las actividades tienen que ser propositivas y de relevancia para la comunidad, con abordajes sistemáticos de solución de problemas fundamentados de manera amplia en el conocimiento y métodos científicos. La perspectiva experiencial y reflexiva. Esto quiere decir que existen ciclos de desarrollo del conocimiento en espiral donde ocurren procesos de pensamiento, acción, reflexión, que dan cuenta de la manera como las personas generan representaciones y pautas para actuar en un intento por resolver algún problema, llevando a la práctica sus ideas y después reflexionan sobre los efectos de sus acciones. Dichas reflexiones permiten a la larga arribar a la generación de nuevos conocimientos y actitudes, a la reconstrucción de su pensamiento y su práctica. Las dimensiones. El proyecto tiene que estar ubicado en una dimensión social y científica del conocimiento.
y a la vez tiene que estar referidas al autoconocimiento y a la construcción de la identidad, a un cambio de actitudes, del crecimiento personal o del facultamiento en general que los estudiantes experimentan conforme progresan en actividades significativas. El enfoque centrado en proyectos. Debye y Kilpatrick nos mencionan 5 dimensiones. El epistemológico es el que está ubicado en el método científico, que es el que tiene que llevar rigurosamente unos pasos a seguir, a lo cual nos va a llevar a tener habilidades y actitudes y conocimientos necesarios para participar en una sociedad democrática. El psicológico es donde la educación escolarizada debe intentar educar a las personas en su totalidad. Propósito educativo. La educación debe ayudar a los estudiantes a reconstruir o reorganizar su experiencia para que puedan contribuir a la vida social en un sentido amplio. Currículum. El contenido debe de estar basado en material relevante para lograr un verdadero aprendizaje significativo. Desarrollo curricular. Este debe de ir de la mano del estudiante y el profesor para lograr una experiencia agradable. Para Kilpatrick, quien tenía como discípulo directo a John Dewey, él hace referencia a que el método de proyectos dentro de la perspectiva de la educación progresista está centrada en el niño. El proyecto lo relaciona con otros términos como un acto propositivo. El proyecto tiene que ser entusiasma que involucre a la persona que aprende en posiblemente articular una enseñanza acorde a las leyes del aprendizaje, las cualidades éticas de la conducta, las actitudes individuales del alumno y la situación social en que vive. Kilpatrick identifica 4 tipos de proyectos. Número 1. Las experiencias en que el propósito dominante es hacer o efectuar algo, dar cuerpo a una idea o aspiración en una forma material. Por ejemplo, un discurso, un poema, una sinfonía o una escultura. 2. El proyecto consiste en la apropiación propositiva y placentera de una experiencia, como lo es ver y disfrutar una obra de Shakespeare. 3. El propósito dominante en la experiencia es resolver un problema o dificultad intelectual. 4. Incluye experiencias en que el propósito es adquirir un determinado grado de conocimiento o habilidad al cual la persona que aprende aspira en un punto específico de su educación. El proyecto no solo es de contenidos académicos. El proyecto tiene que estar envuelto en una educación moral, colaborativa, lograr un bien común, cambio de actitud, interdependencia positiva en quienes van a elaborar el proyecto. No todo proyecto tiene el mismo potencial educativo, así que es aquí donde entra el maestro para mediar la situación y lograr verdaderos aprendizajes significativos. Apartado 2. Concepción actual de la estrategia de proyectos y competencias que promueve. Es un conjunto de actividades concretas interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de resolver un problema, producir algo o satisfacer alguna necesidad. Hay que enfatizar que la realización de un proyecto lleva implícita una visión sistémica, multidimensional o ecológica de un problema o situación determinados. El proyecto para Kilpatrick tiene que tener establecimiento del propósito, planeación, ejecución y juicio. Para Peronov, el proyecto es la espina dorsal del currículo y la enseñanza, pero en el otro extremo es una actividad entre muchas más, a las cuales se justapone con el propósito de hacer menos áridos los aprendizajes y de motivar a los alumnos.
La estrategia de proyectos está centrada en el papel del maestro, en el cual el docente guía la clase, el profesor anima y media la experiencia, pero no lo decide todo. Él participa activa y propositivamente. Induce un conjunto de tareas en la que todos los alumnos pueden participar y desempeñar un rol activo. Promueve explícitamente aprendizajes identificables en el currículo escolar. Suscita el aprendizaje de saberes y de procedimientos de gestión. Se orienta a una producción concreta en el sentido amplio, que van desde una experiencia científica hasta manifestaciones deportivas. Para Selma Wasserman, ella favorece los proyectos de carácter individual, no solo los colectivos, que generen actividades significativas, aprendieron en formas creativas y novedosas, así como en la solución de problemas significativos. Los beneficios de realizar un proyecto. Implica a un grupo en una experiencia auténtica, fuerte y común, para volver a ella de una manera reflexiva y analítica y lograr nuevos saberes. Los propósitos. Entre ellos está lograr la movilización de saberes y de procedimientos y construir competencias, provocar nuevos aprendizajes en el marco del mismo proyecto, ayudar a cada alumno a confiar en sí mismo, a reforzar la identidad personal y a lograr un empoderamiento. Para Perronneau, él menciona que el proyecto no solamente debe de quedar ahí, que tiene que ir más allá, que hay que movilizar los saberes, que vienen siendo las competencias, y son competencias para la definición y enfrentamiento de problemas verdaderos, competencias para la cooperación y el trabajo en red, competencias para la comunicación escrita, competencias para la autoevaluación espontánea o solicitada. Los pasos de un proyecto y su puesta en marcha en el aula. Para que el trabajo en un proyecto se oriente a plantear a los alumnos desafíos abordables y a motivarlos en la dirección de la construcción del conocimiento y del aprendizaje significativo. La meta con la que entra el docente al aula es que sus estudiantes desarrollen un fuerte sentido de pertenencia y control sobre el propio aprendizaje en un ambiente centrado en el alumno y en el trabajo colaborativo. Para Selma Wasserman, estos son algunos ejemplos posibles de cómo realizar un proyecto, que vienen siendo desde carteles, audiovisuales, multimedia, entrevistas, estudios sobre determinados grupos utilizando los ámbitos económico, político, social y cultural, y cómo estos influyen en tanto en el pasado como en el presente, análisis de casos, trabajos artísticos, esculturas, inventos, historietas, la realización de libros, periódicos, revistas, folletos, carteles, biografías, utilizar la tecnología, creación y animación de videos, creación o interpretación de música y letra que representen la idea, la identidad de valores y el clima social o político de un periodo, grupo o cultura. Experimentos científicos y el mejoramiento del mejoramiento de la comunidad. Para realizar un proyecto se requieren los pasos básicos de un experimento, que viene siendo observación, documentación, definir una pregunta, tener una hipótesis, delimitación de un método, la obtención y análisis de observaciones a través de la conducción de un experimento controlado, la redacción de conclusiones, la elaboración del proyecto
Puede ser escrito, audiovisual o en multimedia. Una vez que ya se logró y elaborar un proyecto, lo que se tiene que hacer es presentarlo a la comunidad educativa, ya sea a sus mismos compañeros o inclusive se puede invitar a los padres de familia. De acuerdo con Anderegg y Aguilar, para realizar un proyecto se requieren de 10 preguntas básicas, que vienen siendo qué, por qué, para qué, cuánto, dónde, cómo, cuándo, a quiénes y con qué. Y los elementos son la naturaleza del proyecto, origen, objetivo, metas, contar con un cronograma, recursos humanos y materiales. Todo, todo proyecto debe de tener una rúbrica en la cual se van a autoevaluar, evaluar a otros compañeros y tener la evaluación del maestro. No solamente se van a evaluar los conocimientos académicos, sino también las actitudes y valores de cada uno de los alumnos. Cuarto apartado, aprendizaje cooperativo como estrategia central en la enseñanza basada en proyectos. Estructura de aprendizajes. Si un alumno trabaja de manera individualista, las metas de los alumnos son independientes entre sí. El logro de los objetivos de aprendizaje dependen del trabajo, esfuerzo y capacidad de cada quien. No hay actividades conjuntas. Son importantes el logro y el desarrollo personal. Si el alumno trabaja de manera competitiva, los objetivos de cada alumno dependen de lo que consigan sus compañeros. Los alumnos son comparados y ordenados entre sí. El alumno obtiene una mejor calificación cuando sus compañeros han rendido poco. Son importantes el prestigio y los privilegios alcanzados. Si el alumno trabaja de manera cooperativa, las metas de los alumnos son compartidas. Los alumnos trabajan para optimizar sus aprendizajes tanto como el de sus compañeros. El equipo trabaja hasta que todos consigan la meta. Son importantes las competencias sociales, el intercambio de ideas, el control de los impulsos, la diversidad y el diálogo. Lo ideal sería lograr un grupo de aprendizaje cooperativo que tiene como componentes básicos interdependencia positiva, interacción promocional cara a cara, responsabilidad y valoración personal, habilidades interpersonales y procesamiento de grupo. Esto fue todo. Gracias por su atención.